Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine se analiza con pasión, detalle y una mirada sincera. Hoy les traigo una película que no solo definió el cine de acción de los años 90, sino que también cambió la forma en que entendemos la tensión en pantalla. Speed. En este canal no solo hablamos de películas, sino que exploramos lo que las hace especiales, lo que funciona, lo que no, y por qué siguen siendo relevantes con el paso del tiempo. Speed es un claro ejemplo de cómo una idea simple puede transformarse en una experiencia intensa y memorable cuando se ejecuta con precisión. En este video, voy a compartir mi opinión completa sobre la película, desde sus actuaciones y dirección hasta su ritmo, sus escenas más impactantes y si realmente vale la pena verla hoy en día. Así que si te gusta el cine de acción o simplemente quieres descubrir si esta película es para ti, quédate hasta el final. Esto es Remán Crítica. Comenzamos. Speed es una película de acción dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper. A continuación tienes un resumen detallado y extenso de su argumento, desarrollado en español y organizado en párrafos. La historia comienza en Los Ángeles, donde un experimentado oficial del escuadrón antibombas del Departamento de Policía, Jack Traven, junto a su compañero Harry Temple, se enfrentan a una situación crítica. Un terrorista ha colocado una bomba en un ascensor lleno de rehenes dentro de un rascacielos. El responsable es Howard Payne, un ex policía experto en explosivos que ha sido despedido tras sufrir una lesión que lo dejó incapacitado para el servicio activo. Payne exige un rescate millonario y amenaza con detonar el ascensor si sus demandas no se cumplen. Jack y Harry logran idear un plan ingenioso para rescatar a los rehenes sin pagar el rescate. Utilizan una estrategia arriesgada para acceder al ascensor desde abajo y logran evacuar a los civiles justo antes de que la bomba explote. Aunque aparentemente neutralizan la amenaza, Payne escapa fingiendo su propia muerte en la explosión. Jack es condecorado por su valentía, pero la sensación de que el caso no está completamente cerrado queda latente. Poco después, Payne vuelve a aparecer con un nuevo y más elaborado plan. Esta vez ha colocado una bomba en un autobús urbano. Su exigencia es clara: el vehículo explotará si su velocidad baja de 50 millas por hora, aproximadamente 80 kilómetros por hora. Además, ha manipulado el sistema para que la bomba se active cuando el autobús supere esa velocidad, lo que obliga al conductor a mantener un ritmo constante o arriesgar la vida de todos los pasajeros. Jack, que está cerca del lugar cuando se activa la situación, logra subir al autobús en movimiento tras una maniobra arriesgada. A partir de ese momento, se convierte en el líder improvisado de la situación dentro del vehículo. El conductor original del autobús resulta herido, y el control del vehículo recae en Annie Porter, una joven pasajera que demuestra valentía y capacidad bajo presión. Annie toma el volante mientras Jack intenta mantener la calma entre los pasajeros y coordinar la respuesta con la policía desde dentro. La tensión aumenta a medida que el autobús recorre las calles de la ciudad a gran velocidad, incapaz de detenerse. Jack descubre que Payne está vigilando todo mediante cámaras ocultas instaladas dentro del autobús. Esto añade una capa adicional de complejidad, ya que cualquier intento de evacuar a los pasajeros o manipular el vehículo podría provocar la detonación inmediata. Mientras tanto, la policía intenta reunir el dinero del rescate y rastrear la ubicación de Payne. Harry, el compañero de Jack, juega un papel crucial en este proceso. Sin embargo, Payne demuestra ser extremadamente astuto y siempre parece ir un paso por delante de las autoridades. Dentro del autobús, la situación se vuelve cada vez más tensa. Los pasajeros comienzan a entrar en pánico, y Jack debe actuar no solo como agente, sino también como mediador y líder emocional. En un momento crítico, el autobús se enfrenta a un tramo de carretera incompleto, donde un segmento de la autopista no está terminado. En una de las escenas más icónicas de la película, Annie acelera el autobús al máximo, y el vehículo literalmente salta sobre el hueco, logrando aterrizar al otro lado. Este momento, aunque espectacular, también refleja el nivel extremo de riesgo al que están sometidos todos los ocupantes. Jack intenta encontrar una forma de desactivar la bomba sin que Payne lo detecte. Descubre que hay una pequeña plataforma debajo del autobús, donde está instalado el dispositivo explosivo. Arriesgando su vida, se desliza bajo el vehículo en movimiento para examinar la bomba. Allí se da cuenta de que Payne ha diseñado el sistema con múltiples trampas, lo que hace casi imposible desactivarlo sin activar el detonador.
La situación se complica aún más cuando uno de los pasajeros, desesperado, intenta escapar del autobús, lo que provoca su muerte. Este evento sacude profundamente al grupo y aumenta la urgencia de encontrar una solución. A pesar de todo, Annie continúa conduciendo con determinación, y su relación con Jack comienza a desarrollarse en medio del caos. Finalmente, Jack idea un plan para evacuar a los pasajeros sin que Payne lo note. Utilizan una maniobra que engaña a las cámaras del terrorista, creando la ilusión de que todos siguen dentro del autobús. Uno por uno, los pasajeros logran escapar, quedando solo Jack y Annie a bordo. Sin embargo, Payne anticipa parcialmente el movimiento y activa una segunda fase de su plan. El autobús queda en piloto automático, avanzando sin control hacia una posible explosión. Jack y Annie logran saltar del vehículo en el último momento, justo antes de que el autobús se estrelle y explote espectacularmente. Cuando parece que la amenaza ha terminado, la historia da un giro inesperado. Payne, que aún sigue vivo, secuestra a Annie en el metro de la ciudad. Jack, decidido a detenerlo de una vez por todas, lo persigue hasta el sistema subterráneo. Allí se desarrolla el enfrentamiento final. En el metro, Payne ha colocado otra bomba y utiliza a Annie como rehén. Jack logra infiltrarse y enfrentarse a él en un combate directo. En una escena intensa, Payne es finalmente derrotado de forma brutal cuando Jack lo empuja fuera del vagón en movimiento, lo que resulta en su muerte al impactar contra una señal. Sin embargo, la amenaza de la bomba en el metro aún persiste. Jack y Annie deben encontrar la manera de detener el tren antes de que descarrile. A pesar de los daños, logran sobrevivir cuando el tren finalmente se detiene tras un accidente controlado. La película concluye con Jack y Annie saliendo juntos del caos, unidos por la experiencia extrema que han vivido. La relación entre ambos queda abierta, con un tono de esperanza tras la intensa odisea que han superado. En conjunto, la trama de Speed se caracteriza por su ritmo vertiginoso, su tensión constante y su enfoque en situaciones límite, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. La película combina acción explosiva con desarrollo de personajes, destacando especialmente la evolución de Annie, quien pasa de ser una pasajera común a una figura clave en la supervivencia del grupo. Además, el antagonista, Howard Payne, es presentado como un villano calculador y meticuloso, cuya inteligencia y conocimiento técnico lo convierten en un oponente formidable. Su motivación, basada en el resentimiento y la necesidad de reconocimiento, añade una dimensión psicológica al conflicto. El uso del autobús como escenario principal durante gran parte de la película crea una sensación de claustrofobia y urgencia, mientras que la imposibilidad de reducir la velocidad actúa como una metáfora constante de la presión creciente. Cada obstáculo en el camino se convierte en una prueba de ingenio y valentía para Jack y Annie. En primer lugar, Keanu Reeves interpreta a Jack Traven, el protagonista de la historia. Su personaje es un oficial del escuadrón antibombas de Los Ángeles que debe enfrentarse a una situación límite cuando un autobús cargado de explosivos no puede reducir su velocidad. Reeves construye un héroe creíble, alejándose de la exageración típica del cine de acción de la época. Su actuación se basa en la serenidad bajo presión, la rapidez mental y una actitud resolutiva. A lo largo de la película, transmite una mezcla de determinación y vulnerabilidad que humaniza al personaje. No es un superhéroe invencible, sino un profesional que improvisa constantemente frente a lo inesperado. Su lenguaje corporal, su tono de voz firme y su capacidad para transmitir urgencia son fundamentales para mantener la tensión narrativa. Además, logra establecer una conexión emocional con el público, especialmente en sus interacciones con los pasajeros del autobús y con Annie. Por otro lado, Sandra Bullock interpreta a Annie Porter, uno de los personajes más recordados del film. Annie es una pasajera común que, por circunstancias extraordinarias, termina conduciendo el autobús. Bullock aporta frescura, carisma y naturalidad al papel. Su interpretación evita caer en el cliché de la damisela en apuros, y en cambio, presenta a una mujer valiente, ingeniosa y capaz de asumir responsabilidades en medio del caos. A lo largo de la película, Annie evoluciona desde una figura aparentemente secundaria hasta convertirse en un pilar fundamental para la supervivencia del grupo. Bullock maneja con habilidad los cambios emocionales del personaje, pasando del miedo inicial a una determinación firme. Su química con Reeves es otro de los puntos fuertes de la película, generando una dinámica creíble que combina tensión, humor y cercanía emocional.
El antagonista principal es interpretado por Dennis Hopper, quien da vida a Howard Payne. Hopper construye un villano complejo y memorable, alejado de la caricatura simple. Su personaje es un ex policía resentido que utiliza su conocimiento técnico para diseñar situaciones extremas. La actuación de Hopper destaca por su intensidad y su control. No necesita exagerar para transmitir amenaza. Su tono calmado y su actitud fría resultan aún más inquietantes. Payne es un antagonista que disfruta del juego psicológico, y Hopper logra transmitir esa inteligencia retorcida con gran eficacia. Su presencia se siente incluso cuando no aparece físicamente en pantalla, gracias a su interacción constante con los protagonistas a través de dispositivos de comunicación. Esta interpretación eleva el conflicto de la película, convirtiéndolo en algo más que una simple lucha física. Otro miembro clave del reparto es Jeff Daniels, quien interpreta a Harry Temple, el compañero de Jack. Daniels aporta un equilibrio importante a la historia, funcionando como contrapunto del protagonista. Su personaje es experimentado, reflexivo y leal, lo que refuerza la dimensión humana del relato. A diferencia de Jack, Harry actúa más desde la estrategia que desde la acción directa. Daniels logra transmitir inteligencia y profesionalismo, y su relación con Reeves añade profundidad emocional a la narrativa. Su presencia también ayuda a desarrollar el contexto policial y a mostrar el trabajo en equipo dentro del escuadrón. En el grupo de pasajeros del autobús, encontramos una variedad de personajes secundarios que enriquecen la historia. Alan Rock interpreta a Stephens, un turista nervioso que aporta momentos de tensión y también de alivio cómico. Su actuación refleja el pánico y la confusión que una persona común experimentaría en una situación tan extrema. Rock logra hacer creíble la desesperación del personaje sin perder el tono general de la película. Asimismo, Glenn Plummer da vida a Maurice, un pasajero que inicialmente genera desconfianza por su actitud, pero que eventualmente se convierte en un aliado. Plummer aporta una energía intensa al personaje, mostrando cómo alguien puede transformarse cuando las circunstancias lo exigen. Su interpretación añade dinamismo al grupo de pasajeros y rompe con estereotipos al darle una evolución significativa. Otra figura destacada es Carlos Carrasco, quien interpreta a Ortiz, el conductor original del autobús. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su papel es crucial para el desarrollo inicial del conflicto. Carrasco transmite autenticidad en su rol, representando a un trabajador cotidiano que se ve atrapado en una situación extraordinaria. También aparece Beth Grant como Helen, una pasajera cuya actitud negativa genera conflicto dentro del autobús. Grant logra construir un personaje que refleja el miedo y la irritabilidad que pueden surgir en momentos de crisis. Su actuación contribuye a crear una atmósfera más realista dentro del grupo. Hawthorne James interpreta a Sam, otro de los pasajeros, quien aporta una presencia calmada y reflexiva. Su personaje ayuda a equilibrar las emociones dentro del autobús, mostrando que incluso en situaciones extremas puede haber espacio para la cooperación y la empatía. En el ámbito policial, Joe Morton interpreta al teniente Herb McMahon. Su personaje representa la autoridad y la coordinación desde el exterior. Morton aporta seriedad y liderazgo, siendo una figura clave en la gestión de la crisis. Su actuación refuerza la sensación de que hay un esfuerzo colectivo para resolver la situación. El director de la película, Jan de Bont, logra extraer lo mejor de cada actor, creando un conjunto equilibrado donde todos los personajes tienen un propósito claro. La dirección enfatiza las reacciones humanas ante el peligro, lo que permite que el trabajo del elenco destaque aún más. Un aspecto importante del reparto es cómo cada actor contribuye a la construcción de la tensión. No se trata solo de las escenas de acción, sino de las interacciones entre personajes, las miradas, los silencios y las decisiones rápidas. El elenco logra transmitir una sensación constante de urgencia, haciendo que el espectador se sienta dentro del autobús junto a ellos. La diversidad de personalidades dentro del reparto también juega un papel clave. Cada pasajero representa una reacción distinta frente al peligro: miedo, negación, valentía, egoísmo o solidaridad. Esta variedad permite que la historia sea más rica y que el público pueda identificarse con diferentes personajes. Además, la química entre los actores principales es fundamental para el éxito de la película. La relación entre Reeves y Bullock se desarrolla de manera orgánica, sin forzar el romance, lo que la hace más creíble.
Por otro lado, la dinámica entre Reeves y Hopper crea un enfrentamiento intenso que sostiene la narrativa. En conclusión, el elenco de Speed no solo cumple con las expectativas del género de acción, sino que las supera gracias a interpretaciones sólidas y bien construidas. Cada actor aporta algo único, desde los protagonistas hasta los personajes secundarios. Su trabajo conjunto convierte a la película en una experiencia emocionante y memorable, donde la acción se complementa con un enfoque humano que la distingue dentro de su género. La película Speed es ampliamente considerada como uno de los ejemplos más representativos del cine de acción de los años 90. Dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper, la película se destaca por su premisa simple pero extraordinariamente efectiva. Un autobús que no puede bajar de cierta velocidad sin explotar. A partir de esa idea básica, la historia construye una experiencia intensa que combina acción, suspenso y desarrollo de personajes con gran habilidad. Desde el punto de vista narrativo, uno de los mayores aciertos de la película es su capacidad para mantener la tensión de manera constante. A diferencia de otras producciones del género que dependen de múltiples giros argumentales o cambios de escenario, Speed se apoya en una estructura relativamente lineal. Sin embargo, esa aparente simplicidad se convierte en una fortaleza, ya que permite que el espectador se concentre completamente en la evolución de la situación. Cada obstáculo en el camino del autobús introduce un nuevo nivel de riesgo, y la película sabe cómo escalar la tensión sin volverse repetitiva. El ritmo es uno de sus elementos más destacables. Rara vez hay momentos muertos, y cuando los hay, se utilizan para desarrollar a los personajes o aumentar la anticipación. La dirección de Jan de Bont juega un papel crucial en este aspecto. Proveniente del mundo de la cinematografía, su enfoque visual es dinámico y preciso. Utiliza movimientos de cámara que refuerzan la sensación de velocidad y peligro, así como una edición que mantiene la urgencia en todo momento. Las escenas de acción están coreografiadas con claridad, evitando la confusión que a menudo afecta a este tipo de películas. Esto permite que el espectador entienda exactamente lo que está ocurriendo, incluso en los momentos más caóticos. Además, la decisión de usar efectos prácticos, en lugar de depender excesivamente de tecnología digital, le da a la película una sensación de realismo que sigue siendo efectiva incluso décadas después de su estreno. En cuanto a las actuaciones, Keanu Reeves ofrece una interpretación sólida como Jack Traven. Su estilo contenido funciona bien para el personaje, que necesita transmitir control en medio del caos. Reeves evita caer en la exageración, lo que hace que su papel resulte más creíble. Aunque no es el tipo de actuación que busca destacar por su complejidad emocional, cumple perfectamente con lo que la historia requiere. Un protagonista confiable, capaz de liderar en situaciones extremas. Su presencia en pantalla aporta estabilidad a una narrativa que constantemente se encuentra al borde del desastre. Sandra Bullock, por su parte, es uno de los grandes descubrimientos de la película. Su interpretación de Annie Porter aporta energía y humanidad a la historia. Bullock logra equilibrar el humor y la tensión de manera natural, convirtiéndose en un contrapunto ideal para el personaje de Reeves. Su evolución a lo largo de la película es convincente, pasando de ser una civil común a alguien capaz de tomar decisiones críticas bajo presión. Además, su carisma añade una dimensión emocional que evita que la película se convierta en una simple sucesión de escenas de acción. Dennis Hopper, en el papel del villano Howard Payne, ofrece una actuación memorable. Su interpretación se aleja del estereotipo del antagonista ruidoso y exagerado. En cambio, Hopper construye un personaje frío, calculador y perturbadoramente tranquilo. Su presencia añade una capa psicológica al conflicto, ya que no solo se trata de detener una bomba, sino de enfrentarse a una mente que disfruta manipulando a los demás. Este enfoque hace que el enfrentamiento entre el héroe y el villano sea más interesante, ya que no se limite a lo físico, sino que también incluye un juego de inteligencia. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su uso del espacio. La mayor parte de la acción se desarrolla dentro de un autobús, lo que podría parecer limitante. Sin embargo, la película convierte esta restricción en una ventaja. El espacio reducido intensifica la sensación de claustrofobia y obliga a los personajes a interactuar constantemente. Esto permite explorar diferentes reacciones humanas ante el peligro, desde el pánico hasta la cooperación. Los pasajeros del autobús no son simples extras. Cada uno aporta algo a la dinámica del grupo, lo que enriquece la narrativa. La banda sonora también merece mención.
La música acompaña eficazmente la acción, aumentando la tensión sin volverse invasiva. Los efectos de sonido, especialmente los relacionados con el motor del autobús y el tráfico, contribuyen a crear una atmósfera inmersiva. Todo esto se combina para mantener al espectador en un estado constante de alerta. Ahora bien, no todo en Speed es perfecto. Desde una perspectiva crítica, algunos elementos pueden parecer exagerados o poco realistas. La famosa escena en la que el autobús salta un tramo incompleto de la autopista, por ejemplo, desafía la lógica física. Sin embargo, este tipo de momentos deben entenderse dentro del contexto del cine de acción de la época, donde el espectáculo visual era una prioridad. Más que errores, son decisiones estilísticas que buscan maximizar el impacto emocional. Otro punto que puede generar debate es la simplicidad de ciertos personajes secundarios. Aunque algunos están bien desarrollados, otros cumplen funciones más básicas dentro de la historia. Esto no necesariamente perjudica la película, pero limita su profundidad en comparación con obras más centradas en el desarrollo psicológico. En cuanto a si vale la pena verla, la respuesta es claramente sí, aunque con matices. Speed es altamente recomendable para quienes disfrutan del cine de acción intenso y bien ejecutado. Su ritmo, sus actuaciones y su dirección la convierten en una experiencia entretenida de principio a fin. Incluso para espectadores que no suelen consumir este género, la película puede resultar atractiva gracias a su enfoque en los personajes y su narrativa accesible. Sin embargo, es importante ajustar las expectativas. No se trata de una película que busque ofrecer una reflexión profunda o un análisis complejo de la condición humana. Su objetivo principal es entretener, y en eso sobresale. Si alguien busca una historia cargada de simbolismo o un desarrollo dramático más elaborado, es posible que no encuentre aquí lo que espera. También hay que considerar el contexto histórico. Speed pertenece a una era específica del cine, y eso se refleja en su estilo. Para algunos espectadores contemporáneos, ciertos elementos pueden parecer anticuados. No obstante, precisamente ahí radica parte de su encanto. La película representa una forma de hacer cine que prioriza la acción práctica y la narrativa directa, algo que muchos consideran refrescante frente a las tendencias actuales. En términos de impacto cultural, Speed dejó una huella significativa, ayudó a consolidar la carrera de sus protagonistas y estableció un estándar para las películas de acción que vendrían después. Su premisa ha sido imitada en numerosas ocasiones, lo que demuestra su influencia. La película Speed, dirigida por Jan de Bont, es un ejemplo particularmente interesante cuando se analiza desde la perspectiva de los efectos visuales, VFX, y el uso del CGI, especialmente porque se sitúa en una etapa de transición dentro de la industria cinematográfica. A mediados de los años 90, el cine comenzaba a incorporar cada vez más herramientas digitales, pero todavía dependía en gran medida de los efectos prácticos. Speed destaca precisamente por inclinarse fuertemente hacia lo práctico, utilizando el CGI de manera muy limitada y estratégica. Uno de los aspectos más relevantes es que la mayoría de las secuencias de acción fueron realizadas con efectos reales, lo que implica el uso de vehículos auténticos, explosiones controladas y acrobacias físicas. Esto se traduce en una sensación de realismo que sigue siendo impactante incluso décadas después. En lugar de construir entornos digitales, el equipo de producción optó por rodar en locaciones reales y manipular físicamente los elementos en escena. Este enfoque no solo incrementa la credibilidad visual, sino que también influye en las actuaciones, ya que los actores reaccionan a estímulos reales en lugar de imaginarios. El famoso autobús es el centro de gran parte del trabajo de efectos. Para lograr las secuencias de alta velocidad, se utilizaron múltiples vehículos modificados. Algunos autobuses fueron adaptados para soportar velocidades superiores a las habituales, mientras que otros fueron diseñados específicamente para realizar acrobacias. Esto incluye sistemas de suspensión alterados, refuerzos estructurales y plataformas ocultas que permitían filmar desde ángulos complicados. Estas modificaciones forman parte de los llamados efectos mecánicos, una rama de los VFX que no depende de computadoras, sino de ingeniería física. Una de las escenas más icónicas es el salto del autobús sobre un tramo incompleto de la autopista. Aunque a primera vista puede parecer completamente digital, en realidad se logró principalmente mediante efectos prácticos. Se construyó una rampa que permitía al autobús despegar, y el vehículo fue impulsado a gran velocidad para crear la ilusión del salto. Sin embargo, aquí sí se utilizó una pequeña cantidad de CGI para eliminar elementos visibles como cables de seguridad
o para suavizar la transición entre planos. Este tipo de intervención digital es casi invisible, lo que demuestra un uso muy controlado de la tecnología. El CGI en Speed se emplea principalmente como herramienta de apoyo, no como elemento central. En aquella época, las capacidades del CGI eran limitadas en comparación con los estándares actuales, lo que obligaba a los cineastas a ser selectivos. En lugar de crear escenas completas por computadora, se utilizaba el CGI para mejorar o complementar lo que ya se había filmado físicamente. Esto incluye la eliminación de imperfecciones, la composición de múltiples capas de imagen y pequeños ajustes visuales que no podían lograrse de otra manera. Las explosiones son otro componente clave de los efectos visuales. A diferencia del cine moderno, donde muchas explosiones son generadas digitalmente, en Speed se realizaron explosiones reales con pirotecnia controlada. Esto implicaba una planificación extremadamente precisa para garantizar la seguridad del equipo y, al mismo tiempo, obtener el efecto deseado. Las explosiones reales tienen características visuales muy específicas, como la forma en que se expande el fuego o cómo interactúa con los objetos cercanos, que son difíciles de replicar incluso con CGI avanzado. Por eso, estas escenas siguen teniendo un impacto visual notable. El trabajo de cámaras también está estrechamente ligado a los VFX. Jan de Bont, con su experiencia como director de fotografía, utilizó técnicas que maximizan la sensación de velocidad. Esto incluye el uso de cámaras montadas directamente en los vehículos, tomas a ras de suelo y movimientos rápidos que siguen la acción. Estas decisiones técnicas son fundamentales para complementar los efectos prácticos, ya que ayudan a vender la ilusión de peligro constante. Otro elemento interesante es el uso de miniaturas. Aunque no es tan evidente como en otras películas de la época, algunas secuencias pudieron haber incorporado modelos a escala para representar situaciones peligrosas sin poner en riesgo a los actores. Las miniaturas eran una técnica común antes del auge del CGI, y su integración con imágenes reales requería un alto nivel de precisión en iluminación y perspectiva. En cuanto a la edición, juega un papel crucial en la percepción de los efectos visuales. Muchas veces, el impacto de una escena no depende únicamente de cómo se filmó, sino de cómo se monta. En Speed, la edición es rápida y precisa, lo que permite que las transiciones entre diferentes tomas, algunas reales, otras ligeramente retocadas digitalmente, sean prácticamente imperceptibles. Esto contribuye a la fluidez de la acción y evita que el espectador cuestione la veracidad de lo que está viendo. El sonido también es parte integral de los efectos. Aunque técnicamente no se considera CGI, el diseño sonoro complementa los VFX al añadir capas de realismo. El rugido del motor, el chirrido de los frenos y el estruendo de las explosiones están cuidadosamente sincronizados con las imágenes, lo que amplifica la sensación de inmersión. Comparado con producciones actuales, el uso de CGI en Speed puede parecer mínimo, pero precisamente ahí radica su fortaleza. Al no depender excesivamente de la tecnología digital, la película evita el envejecimiento prematuro, que afecta a muchos efectos generados por computadora. Mientras que algunos CGI antiguos pueden parecer obsoletos, los efectos prácticos tienden a mantenerse más vigentes, ya que están basados en fenómenos reales. Además, el enfoque híbrido, combinando efectos prácticos con retoques digitales, se ha convertido en un estándar en la industria. Speed puede considerarse un precursor de esta filosofía, demostrando que el CGI es más efectivo cuando se utiliza para complementar, no para reemplazar, la acción real. El trabajo de los especialistas en acrobacias es otro componente esencial. Muchas de las escenas peligrosas fueron realizadas por profesionales que ejecutaron maniobras complejas, como saltar entre vehículos en movimiento o permanecer en posiciones riesgosas durante la filmación. Estas acrobacias forman parte de los efectos visuales en un sentido amplio, ya que contribuyen directamente a lo que el espectador ve en pantalla. También es importante mencionar la coordinación entre departamentos. Los VFX no existen de manera aislada, requieren colaboración entre dirección, fotografía, diseño de producción y edición. En Speed, esta coordinación es evidente en la coherencia visual de la película. Cada elemento está diseñado para trabajar en conjunto, creando una experiencia uniforme. En términos históricos, Speed representa un momento en el que el cine aún confiaba en la creatividad física para resolver problemas visuales. Esto contrasta con la tendencia actual, donde muchas soluciones se delegan al ámbito digital. Sin embargo,
La película demuestra que las limitaciones tecnológicas pueden ser una ventaja, ya que obligan a los cineastas a ser más ingeniosos. Otro punto a destacar es cómo los efectos visuales contribuyen a la narrativa. En Speed, los VFX no solo un espectáculo vacío, están al servicio de la historia. Cada explosión, cada maniobra del autobús y cada detalle visual tiene un propósito claro: aumentar la tensión y avanzar la trama. Esto es fundamental para que la película funcione, ya que evita que la acción se sienta gratuita. En conclusión, los efectos visuales de Speed son un ejemplo de cómo el equilibrio entre lo práctico y lo digital puede generar resultados duraderos. Aunque el CGI se utiliza de manera limitada, su integración es efectiva y casi invisible. La película demuestra que la clave no está en la cantidad de tecnología empleada, sino en cómo se utiliza. Gracias a este enfoque, Speed sigue siendo visualmente impactante y relevante, incluso en una era dominada por efectos digitales avanzados. La película Speed no solo destacó por su intensidad narrativa y su innovadora premisa, sino también por su impresionante desempeño comercial y su prolongada vida en el mercado doméstico. Analizar su rendimiento en taquilla y su recorrido en formatos de entretenimiento en casa permite entender mejor por qué se convirtió en un fenómeno tan influyente dentro del cine de acción de los años 90. En términos de taquilla, Speed fue un éxito rotundo desde su estreno. Lanzada en el verano de 1994, una temporada clave para los grandes estrenos en Estados Unidos, la película logró captar rápidamente la atención del público. Su premisa sencilla pero altamente atractiva, un autobús que no puede reducir su velocidad sin explotar, resultó ser un gancho perfecto para atraer a audiencias masivas. El boca a boca jugó un papel fundamental en su crecimiento, ya que muchos espectadores recomendaban la película por su ritmo vertiginoso y sus escenas de acción innovadoras. Durante su primer fin de semana, Speed obtuvo una recaudación sólida que la posicionó entre las películas más vistas del momento. A partir de ahí, mantuvo una presencia constante en la taquilla durante varias semanas, lo que es indicativo de una buena recepción por parte del público. No se trató de un éxito efímero, sino de una película con resistencia comercial, capaz de sostener el interés más allá del estreno inicial. A nivel global, la película superó ampliamente su presupuesto de producción, lo que la convirtió en un negocio altamente rentable para el estudio. Este tipo de rendimiento es especialmente significativo en el contexto de los años 90, cuando el mercado internacional comenzaba a ganar más peso en la industria cinematográfica. Speed logró conectar con audiencias de distintos países, demostrando que su historia tenía un atractivo universal basado en la tensión, la acción y la simplicidad de su conflicto central. El éxito en taquilla también tuvo un impacto directo en las carreras de sus protagonistas. Keanu Reeves consolidó su posición como estrella de acción, mientras que Sandra Bullock experimentó un aumento significativo en su popularidad, convirtiéndose en una de las actrices más demandadas de la época. Este impulso comercial se tradujo en nuevas oportunidades para ambos, reforzando el papel de Speed como un punto de inflexión en sus trayectorias profesionales. Por otro lado, el éxito financiero también influyó en la percepción de Jan de Bont como director. Aunque ya tenía experiencia en la industria, esta película lo posicionó como una figura clave dentro del cine de acción, capaz de manejar grandes producciones con eficacia. Tras su paso por los cines, Speed continuó generando ingresos a través del mercado de entretenimiento doméstico. En la década de los 90, el formato VHS era el principal medio para consumir películas en casa, y Speed se convirtió en uno de los títulos más populares en este formato. Las ventas y alquileres de VHS fueron extraordinariamente altos, lo que demuestra que la película no solo funcionó en la pantalla grande, sino también en el ámbito doméstico. El éxito en VHS se debe en gran parte a la naturaleza de la película. Su ritmo rápido y su alto nivel de entretenimiento la hacían ideal para revisiones repetidas. A diferencia de películas más complejas o densas, Speed ofrece una experiencia directa que se disfruta tanto en el cine como en casa. Esto contribuyó a su longevidad comercial y a su consolidación como un clásico del género. Con la llegada del formato DVD, a finales de los años 90 y principios de los 2000, Speed fue relanzada, lo que permitió a una nueva generación de espectadores descubrirla. Las ediciones en DVD solían incluir mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos elementos añadían valor al producto y atraían tanto a nuevos espectadores como a fans existentes. El paso al DVD
también marcó un cambio en la forma en que las películas eran consumidas. Ya no se trataba solo de ver la película, sino de explorar su proceso de creación. En este sentido, Speed se benefició de su reputación como una película técnicamente interesante, especialmente por su uso de efectos prácticos. El contenido adicional permitía a los espectadores apreciar aún más el trabajo detrás de las escenas. Posteriormente, la película fue lanzada en formato Blu-ray, lo que supuso otra mejora significativa en términos de calidad audiovisual. La alta definición permitió resaltar detalles que antes no eran tan visibles, como la precisión de las escenas de acción y la calidad de la cinematografía. Este relanzamiento también incluyó versiones remasterizadas que optimizaban el color y el sonido, adaptándose a las tecnologías modernas. El mercado digital representó otra etapa importante en la vida comercial de Speed. Con el auge de las plataformas de streaming y la distribución digital, la película pasó a estar disponible para compra y alquiler en línea. Esto facilitó su acceso a nuevas audiencias y permitió que siguiera siendo relevante en un entorno mediático en constante evolución. Un aspecto interesante del recorrido en home media es cómo la película ha logrado mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Muchas producciones de los años 90 han perdido visibilidad, pero Speed ha conseguido mantenerse presente gracias a su calidad y a su estatus de clásico. Esto se refleja en la frecuencia con la que es reeditada y en su disponibilidad en diferentes formatos. El éxito en el mercado doméstico también está relacionado con la forma en que la película conecta con el espectador. Su estructura clara, su ritmo constante y sus personajes accesibles la convierten en una opción ideal para el consumo casual. No requiere un análisis profundo para ser disfrutada, pero al mismo tiempo ofrece suficientes elementos para ser apreciada en múltiples niveles. Además, el impacto cultural de Speed ha contribuido a su longevidad comercial. La película es frecuentemente mencionada en listas de las mejores películas de acción, lo que mantiene su relevancia y despierta el interés de nuevas generaciones. Este reconocimiento constante actúa como una forma de promoción indirecta, impulsando sus ventas y visualizaciones. Otro factor a considerar es la nostalgia. Para muchos espectadores, Speed representa una época específica del cine, caracterizada por un enfoque más práctico en las escenas de acción. Este componente emocional juega un papel importante en su éxito continuo en formatos domésticos, ya que los espectadores buscan revivir experiencias del pasado. En términos económicos, el rendimiento combinado de la taquilla y el mercado doméstico convierte a Speed en un ejemplo claro de cómo una película puede generar ingresos sostenidos a lo largo del tiempo. No se trata solo de un éxito inicial, sino de una inversión que continúa dando frutos décadas después de su estreno. También es relevante mencionar que el éxito de Speed llevó a la producción de una secuela, aunque esta no logró replicar el mismo nivel de aceptación. Esto refuerza la idea de que el éxito de la primera película no fue casual, sino el resultado de una combinación específica de awamel, que no siempre pueden repetirse. En conclusión, el desempeño comercial de Speed y su trayectoria en el mercado de entretenimiento doméstico reflejan su importancia dentro de la industria cinematográfica. Desde su exitoso paso por la taquilla hasta su presencia continua en formatos como VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales, la película ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a los cambios en el consumo de medios. Su éxito no solo se mide en cifras, sino también en su impacto duradero y en su capacidad para seguir atrayendo a nuevas audiencias. Sin embargo, como toda obra, presenta tanto virtudes destacables como debilidades que merecen ser analizadas con detenimiento. Examinar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué ha sido tan influyente y, al mismo tiempo, por qué no está exenta de críticas. Uno de los principales puntos positivos de la película es su premisa. La idea de un autobús que no puede reducir su velocidad sin explotar es simple, pero extremadamente efectiva. Esta simplicidad juega a su favor, ya que permite al espectador comprender rápidamente el conflicto central y mantenerse enfocado en la tensión. No hay necesidad de explicaciones complejas ni de subtramas innecesarias. Todo gira en torno a una amenaza clara, lo que contribuye a un ritmo narrativo constante y atractivo. Otro aspecto muy fuerte es el manejo del ritmo. Desde los primeros minutos, la película establece un tono de urgencia que rara vez disminuye. Esto es especialmente notable en la forma en que las escenas están estructuradas. Cada secuencia introduce un nuevo obstáculo o complicación, lo que evita la monotonía. La dirección de Jan de Bont
logra mantener al espectador en un estado de alerta casi continuo, algo que no es fácil de conseguir durante toda la duración de una película. Las escenas de acción son, sin duda, uno de los mayores aciertos. A diferencia de muchas producciones modernas, Speed utiliza una gran cantidad de efectos prácticos. Esto le da una sensación de realismo que sigue siendo impactante. Las persecuciones, explosiones y maniobras del autobús están ejecutadas con precisión y se perciben como peligros reales en lugar de simples efectos visuales. Este enfoque contribuye a que la película envejezca mejor que otras de su época, que dependían más del CGI inicial. En cuanto a las actuaciones, Keanu Reeves cumple eficazmente con su papel como protagonista. Su interpretación es directa y funcional, lo que encaja bien con el tipo de historia que se está contando. No busca destacar con una actuación compleja, sino transmitir seguridad y control en situaciones extremas. Esto hace que el personaje sea creíble dentro del contexto de la película. Sandra Bullock es otro de los grandes puntos positivos. Su personaje aporta frescura y humanidad a la historia. A diferencia de otros personajes femeninos en películas de acción de la época, Annie no es simplemente un interés romántico, sino una figura activa en la resolución del conflicto. Su evolución es clara y convincente, lo que añade profundidad emocional a la narrativa. Dennis Hopper, por su parte, eleva la película con su interpretación del villano. Su enfoque calmado y calculador crea un antagonista inquietante. No necesita recurrir a exageraciones constantes para resultar amenazante. Su presencia añade una dimensión psicológica que enriquece el conflicto central. Otro punto a favor es el uso del espacio. La mayor parte de la acción ocurre dentro del autobús, lo que podría parecer limitante. Sin embargo, la película convierte esta limitación en una fortaleza. El espacio reducido intensifica la tensión y obliga a los personajes a interactuar de manera constante. Esto permite explorar diferentes reacciones humanas ante el peligro, lo que hace que la historia sea más interesante. También es destacable la accesibilidad de la película. No requiere un conocimiento previo ni una gran concentración para seguir la trama. Esto la convierte en una opción ideal para un público amplio. Es una película que se puede disfrutar tanto en una primera visualización como en revisiones posteriores. Sin embargo, no todo en Speed es positivo. Uno de los puntos negativos más evidentes es la falta de realismo en ciertas escenas. Aunque el enfoque práctico ayuda a la credibilidad general, hay momentos que desafían la lógica, como el famoso salto del autobús. Este tipo de secuencias pueden sacar a algunos espectadores de la experiencia, especialmente a aquellos que buscan una mayor coherencia física. Otro aspecto criticable es la simplicidad de algunos personajes secundarios. Aunque el grupo de pasajeros añade variedad a la historia, muchos de ellos no están suficientemente desarrollados. Funcionan más como arquetipos que como individuos complejos. Esto limita el impacto emocional de ciertas situaciones, ya que el espectador no siempre llega a conectar profundamente con ellos. El guión, aunque efectivo, también presenta algunas debilidades. En ciertos momentos, recurre a soluciones convenientes para avanzar la trama. Algunas decisiones de los personajes pueden parecer poco realistas o forzadas, especialmente cuando la historia necesita resolver una situación rápidamente. Esto no arruina la experiencia, pero sí puede generar críticas desde un punto de vista más analítico. La relación entre los protagonistas, aunque funcional, puede parecer apresurada. El desarrollo del vínculo entre Jack y Annie ocurre en un contexto de alta tensión, lo que puede justificar su rapidez, pero aún así, puede resultar poco creíble para algunos espectadores. La película no dedica mucho tiempo a explorar esta relación en profundidad, lo que la hace menos convincente desde el punto de vista emocional. Otro punto negativo es que en algunos momentos, la película prioriza el espectáculo sobre la lógica. Esto es común en el cine de acción, pero en ciertos casos puede afectar la coherencia narrativa. Algunas situaciones parecen diseñadas más para impresionar que para encajar de manera orgánica en la historia. También se puede argumentar que la película no profundiza demasiado en sus temas. Aunque presenta elementos interesantes, como el estrés en situaciones extremas o la dinámica de grupo bajo presión, no los explora en gran detalle. Esto limita su alcance más allá del entretenimiento. El villano, a pesar de ser memorable, también tiene ciertos aspectos cuestionables. Su motivación, aunque comprensible, no está desarrollada con gran profundidad. Esto puede hacer que el personaje parezca menos complejo de lo que podría haber sido. Aún así, la actuación de Dennis Hopper
compensa en gran medida esta limitación. En términos de estructura, la película mantiene un ritmo alto, pero esto también puede ser un arma de doble filo. La intensidad constante deja poco espacio para momentos de pausa o reflexión. Algunos espectadores podrían sentir que la película no les da suficiente tiempo para procesar lo que está ocurriendo. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos son inherentes al género. Speed no pretende ser una obra profundamente introspectiva, sino una experiencia de acción intensa. En ese sentido, cumple con creces su objetivo. En conclusión, Speed es una película con más virtudes que defectos. Sus puntos positivos, como el ritmo, las escenas de acción, las actuaciones principales y su premisa, superan claramente a sus debilidades. Aunque presenta problemas de realismo, desarrollo de personajes y ciertas decisiones narrativas cuestionables, estos no son suficientes para opacar su impacto general. Es una obra que entiende perfectamente lo que quiere ofrecer y lo hace con eficacia, lo que explica por qué sigue siendo recordada como un clásico del cine de acción. Para entender por qué la película funciona tan bien, es fundamental analizar el trabajo de su director, Jan de Bont, y de sus guionistas, Graham Jost y Joss Whedon, quienes aportaron distintos elementos que, en conjunto, dieron forma a una de las películas de acción más influyentes de su época. Jan de Bont, antes de dirigir Speed, ya tenía una amplia experiencia en la industria cinematográfica, especialmente como director de fotografía. Había trabajado en películas importantes, lo que le permitió desarrollar un profundo entendimiento del lenguaje visual del cine. Esta experiencia se refleja claramente en Speed, donde cada plano está cuidadosamente pensado para transmitir velocidad, peligro y urgencia. Su transición a la dirección no fue casual, sino el resultado de años de aprendizaje técnico y narrativo. Uno de los aspectos más destacados de la dirección de de Bont es su enfoque en la claridad visual. En una película donde la acción es constante y las situaciones son caóticas, es fácil perder al espectador. Sin embargo, Speed logra mantener una narrativa visual clara en todo momento. Esto se debe a decisiones conscientes sobre cómo posicionar la cámara, cómo montar las escenas y cómo guiar la atención del público. De Bont entiende que la acción no debe ser confusa, sino emocionante y comprensible. Además, su experiencia como director de fotografía le permite aprovechar al máximo la iluminación y los encuadres. Las escenas dentro del autobús, por ejemplo, están diseñadas para transmitir una sensación de encierro sin resultar visualmente aburridas. Utiliza ángulos dinámicos y movimientos de cámara que mantienen la energía incluso en espacios reducidos. Esta habilidad para transformar limitaciones en ventajas es una de las claves de su éxito como director. Otro elemento importante en su trabajo es el uso de efectos prácticos. De Bont opta por realizar muchas de las escenas de acción de manera real, utilizando vehículos reales, explosiones controladas y acrobacias físicas. Esta decisión no solo aporta realismo, sino que también influye en el tono de la película. El espectador percibe el peligro como algo tangible, lo que aumenta la tensión. En este sentido, la dirección no solo organiza la historia, sino que también define su impacto emocional. En cuanto al manejo de los actores, de Bont demuestra una capacidad notable para equilibrar diferentes estilos de interpretación. Logra que Keanu Reeves mantenga un enfoque serio y contenido, mientras que Sandra Bullock aporta energía y espontaneidad. Al mismo tiempo, permite que Dennis Hopper desarrolle un villano carismático sin caer en el exceso. Esta armonía entre actuaciones es fundamental para que la película funcione. Por otro lado, el guión de Speed es uno de sus pilares más importantes. Graham Jost es el principal responsable de la historia y del concepto central. La idea del autobús que no puede reducir su velocidad es un ejemplo perfecto de lo que en el cine se considera una premisa alta. Una idea simple, fácil de entender y con un gran potencial dramático. Jost construye la historia alrededor de esta idea, desarrollando una narrativa que se mantiene enfocada y coherente. El guión se caracteriza por su estructura eficiente. Desde el inicio, establece el conflicto de manera clara y directa, sin perder tiempo en introducciones innecesarias. A medida que avanza la historia, introduce nuevos obstáculos que mantienen la tensión. Cada escena tiene un propósito específico, ya sea aumentar el peligro, desarrollar a los personajes o avanzar la trama. Esta economía narrativa es una de las razones por las que la película tiene un ritmo tan efectivo. Los diálogos también juegan un papel importante. Aunque no son excesivamente complejos,
cumplen su función de manera eficaz. Permiten definir a los personajes, establecer relaciones y, en algunos casos, aportar momentos de humor que alivian la tensión. Este equilibrio entre seriedad y ligereza es clave para mantener el interés del espectador. Joss Whedon, aunque no acreditado oficialmente en todos los aspectos, realizó contribuciones significativas al guión, especialmente en los diálogos. Su estilo se caracteriza por un uso inteligente del humor y por la creación de interacciones más dinámicas entre los personajes. Esto se puede notar en las conversaciones entre los protagonistas, que resultan naturales y atractivas. La colaboración entre Joss y Whedon es un ejemplo de cómo diferentes voces pueden enriquecer un proyecto. Mientras Joss aporta la estructura y la idea central, Whedon añade matices en los diálogos y en la caracterización. Esta combinación da como resultado un guión que no solo es funcional, sino también entretenido. Otro aspecto importante del guión es su enfoque en la tensión continua. A diferencia de otras películas que alternan entre momentos de acción y calma, Speed mantiene una presión constante. Esto requiere una planificación cuidadosa para evitar la fatiga del espectador. Los guionistas logran esto introduciendo variaciones en la naturaleza de los conflictos, de modo que cada desafío se siente diferente al anterior. Sin embargo, el trabajo de los guionistas no está exento de críticas. Algunos aspectos pueden parecer poco realistas o convenientes. Hay momentos en los que la lógica se sacrifica en favor del espectáculo, lo que puede generar cuestionamientos. Aún así, estas decisiones suelen estar alineadas con el objetivo principal de la película: entretener. La relación entre dirección y guión es especialmente interesante en Speed. El guión proporciona una base sólida, pero es la dirección la que la eleva. Muchas de las ideas escritas en el papel podrían no haber funcionado con otro director. De Bont entiende cómo traducir esas ideas en imágenes que generan impacto. También es importante destacar cómo ambos elementos trabajan juntos para crear una experiencia inmersiva. El guión establece las reglas del juego, mientras que la dirección se encarga de hacerlas visibles y emocionantes. Esta colaboración es esencial para el éxito de la película. En términos de legado, tanto de Bont como Joss se beneficiaron del éxito de Speed. La película se convirtió en un punto de referencia dentro del cine de acción, y su influencia se puede ver en muchas producciones posteriores. La idea de construir una película alrededor de una premisa simple pero intensa ha sido replicada en numerosas ocasiones. Además, el trabajo de dirección y guión en Speed demuestra que no es necesario complicar una historia para hacerla efectiva. A veces, una idea clara, bien ejecutada y apoyada por decisiones técnicas acertadas, es suficiente para crear una experiencia memorable. En conclusión, la combinación del talento de Jan de Bont como director y de Graham Jost y Joss Whedon como guionistas es fundamental para el éxito de Speed. Cada uno aporta elementos esenciales que, al unirse, crean una película coherente, emocionante y duradera. La dirección aporta energía y claridad visual, mientras que el guión ofrece una estructura sólida y una premisa inolvidable. Juntos, logran una obra que sigue siendo relevante y disfrutable, incluso décadas después de su estreno. La película Speed no solo es recordada por su ritmo vertiginoso y sus escenas de acción, sino también por el papel fundamental que juega su música en la construcción de la tensión. El responsable principal de la banda sonora es Mark Mancina, un compositor que en ese momento comenzaba a consolidarse dentro del cine de acción. Su trabajo en esta película es un ejemplo claro de cómo la música puede convertirse en un motor narrativo, acompañando y potenciando cada momento clave de la historia. Desde el inicio, la música establece el tono de la película. No se trata de una introducción lenta o atmosférica, sino de una declaración directa de intenciones. Mancina utiliza ritmos rápidos, percusiones intensas y estructuras repetitivas que generan una sensación constante de urgencia. Este enfoque es coherente con la premisa de la película, donde el tiempo y la velocidad son elementos centrales. La música no solo acompaña la acción, sino que la impulsa. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Mancina es su uso de patrones rítmicos. A lo largo de la película, se pueden identificar secuencias musicales que se repiten con variaciones, creando una especie de pulso constante. Este pulso funciona casi como el latido de la historia, recordando al espectador que el peligro está siempre presente. Incluso en los momentos de relativa calma, la música mantiene una tensión subyacente que evita que la narrativa pierda intensidad. La instrumentación es otro elemento clave. Mancina combina instrumentos electrónicos con orquesta tradicional,
logrando un sonido híbrido que era característico del cine de acción de los años 90. Los sintetizadores aportan una textura moderna y mecánica, mientras que los instrumentos orquestales añaden profundidad y dramatismo. Esta combinación refleja perfectamente el entorno de la película, donde la tecnología y la acción física se entrelazan constantemente. En las escenas dentro del autobús, la música juega un papel especialmente importante. Debido al espacio limitado y a la repetición del entorno, existe el riesgo de que la experiencia se vuelva monótona. Sin embargo, la banda sonora introduce variaciones que mantienen el interés. Cambios en el tempo, en la intensidad y en la instrumentación ayudan a diferenciar cada situación, incluso cuando el escenario es el mismo. Esto demuestra un alto nivel de planificación musical. Otro aspecto destacable es cómo la música se sincroniza con la acción. En muchas escenas, los cambios musicales coinciden con eventos específicos, como giros del autobús, explosiones o decisiones críticas de los personajes. Esta técnica, conocida como Mickey Mousing en su forma más básica, se utiliza aquí de manera más sofisticada, evitando resultar obvia. En lugar de subrayar cada movimiento, la música acompaña el flujo general de la acción, reforzando su impacto sin distraer. Además de la tensión, la música también contribuye al desarrollo emocional. Aunque Speed no es una película centrada en el drama, hay momentos en los que la relación entre los personajes se vuelve importante. En estas escenas, Mancina reduce la intensidad y utiliza melodías más suaves, permitiendo que el espectador conecte con los protagonistas. Estos cambios de tono son sutiles pero efectivos, ya que ofrecen un respiro sin romper la coherencia general. El villano también tiene una identidad musical implícita. Aunque no cuenta con un tema claramente definido como en otras películas, ciertos patrones sonoros están asociados con su presencia o con sus acciones. Esto crea una conexión inconsciente en el espectador, que aprende a reconocer el peligro incluso antes de que se manifieste visualmente. Es una forma de narración musical que añade profundidad sin necesidad de ser explícita. El uso del silencio es otro recurso importante. Aunque la película está dominada por la música, hay momentos en los que ésta se reduce o desaparece completamente. Estos silencios no son accidentales, están diseñados para aumentar la tensión. Cuando la música se detiene, el espectador queda expuesto al sonido ambiente, lo que puede resultar incluso más inquietante. Este contraste entre sonido y silencio es una herramienta poderosa que Mancina utiliza con precisión. En cuanto a la mezcla de sonido, la banda sonora está integrada de manera equilibrada con los efectos sonoros y los diálogos. En una película de acción, existe el riesgo de que la música compita con otros elementos, pero en Speed se logra un balance adecuado. La música es lo suficientemente prominente para ser notada, pero no tanto como para opacar otros aspectos importantes. El contexto de la época también es relevante. En los años 90, la música de cine de acción estaba experimentando una transición hacia sonidos más electrónicos y dinámicos. El trabajo de Mancina en Speed se inscribe dentro de esta tendencia, pero también aporta su propio estilo. Su enfoque en el ritmo y en la energía constante lo diferencia de compositores más tradicionales. La influencia de esta banda sonora se puede observar en películas posteriores. El uso de patrones repetitivos, la combinación de elementos electrónicos y orquestales, y la importancia del ritmo como motor narrativo, se convirtieron en características comunes del género. En este sentido, Speed no solo fue innovadora en su narrativa, sino también en su tratamiento musical. Otro punto a destacar es la capacidad de la música para adaptarse a diferentes tipos de escenas. Desde persecuciones a alta velocidad hasta momentos de diálogo, la banda sonora mantiene una coherencia estilística sin volverse monótona. Esto requiere un alto nivel de control por parte del compositor, que debe equilibrar variedad y unidad. El proceso de composición probablemente implicó una estrecha colaboración con el director. Jan de Bont tenía una visión muy clara del ritmo de la película, y la música debía alinearse con esa visión. Esta colaboración se refleja en la precisión con la que la banda sonora se integra en la narrativa. También es interesante considerar cómo la música afecta la percepción del tiempo. En una película donde la velocidad es un elemento central, la banda sonora ayuda a intensificar esa sensación. Los ritmos rápidos hacen que las escenas parezcan más urgentes, mientras que los momentos más lentos ofrecen una breve pausa antes de que la tensión vuelva a aumentar. En términos de recepción, la música de Speed fue bien valorada por su eficacia.
Aunque puede no ser tan memorable en términos melódicos como otras bandas sonoras, su impacto radica en su funcionalidad. Es un ejemplo de música que cumple perfectamente su propósito dentro de la película. En conclusión, el trabajo de Mark Mancina en Speed es fundamental para el éxito de la película. Su enfoque en el ritmo, la tensión y la integración con la acción crea una experiencia sonora que complementa perfectamente la narrativa visual. La banda sonora no busca destacar por sí sola, sino servir a la historia, y en ese sentido lo logra con gran eficacia. Es un componente esencial que contribuye a que la película sea tan intensa y memorable, demostrando que la música es mucho más que un simple acompañamiento en el cine. A medida que la trama avanza hacia su final, la tensión acumulada alcanza su punto máximo, y cada decisión de los personajes tiene consecuencias inmediatas. El final no es simplemente una conclusión, sino una extensión del ritmo vertiginoso que caracteriza toda la película. Después de que la situación del autobús parece haber sido resuelta, con los pasajeros evacuados y el vehículo explotando sin causar más víctimas, la narrativa introduce un giro inesperado. Este recurso es clave, ya que evita que la película termine de forma predecible. El antagonista, interpretado por Dennis Hopper, demuestra que su plan era más complejo de lo que parecía. Aunque inicialmente se pensaba que había sido derrotado, en realidad ha logrado mantenerse un paso por delante. El secuestro de Annie, interpretada por Sandra Bullock, marca el inicio del verdadero clímax final. Este cambio de escenario, del autobús a un tren subterráneo, no solo refresca la acción, sino que también eleva el nivel de peligro. A diferencia del autobús, donde había múltiples pasajeros y cierta posibilidad de cooperación, el nuevo entorno es más aislado y personal. El conflicto se vuelve más directo, centrado en el enfrentamiento entre el héroe y el villano. Keanu Reeves, en el papel de Jack Traven, se ve obligado a actuar nuevamente bajo presión extrema. Su motivación ya no es solo salvar a un grupo de personas, sino rescatar a alguien con quien ha desarrollado un vínculo emocional. Esto añade una dimensión más íntima al conflicto, haciendo que el espectador se involucre aún más en el desenlace. El escenario del metro introduce nuevas variables. El tren en movimiento, los túneles cerrados y la falta de vías de escape crean una sensación de claustrofobia diferente a la del autobús. Aquí, la velocidad sigue siendo un factor importante, pero se combina con la imposibilidad de detener el tren sin consecuencias graves. Este paralelismo con la premisa original refuerza la coherencia de la historia, mientras que al mismo tiempo ofrece una variación que evita la repetición. El enfrentamiento entre Jack y el villano es uno de los momentos más destacados del final. A diferencia de otras películas de acción, donde el conflicto se resuelve mediante una confrontación física prolongada, aquí, el desenlace es rápido y contundente. Jack logra sorprender al antagonista y en un momento decisivo, lo empuja fuera del tren en movimiento. La muerte del villano es abrupta y visualmente impactante, lo que subraya la brutalidad de la situación. Este momento tiene varias implicaciones. Por un lado, representa la victoria del protagonista, pero por otro, también refleja la naturaleza extrema del conflicto. No hay espacio para la negociación o la redención. La amenaza debe ser eliminada de forma definitiva. Esta resolución directa es coherente con el tono de la película, que prioriza la acción y la inmediatez. Sin embargo, la eliminación del villano no resuelve todos los problemas. La bomba sigue activa y el tren continúa avanzando sin control. Este detalle es crucial, ya que mantiene la tensión incluso después de la aparente victoria. La película evita caer en un final anticlimático al introducir un último desafío que los protagonistas deben superar. El intento de detener el tren añade una capa adicional de suspenso. Jack y Annie deben trabajar juntos para encontrar una solución, lo que refuerza su conexión. Este momento también sirve para mostrar el crecimiento del personaje de Annie, quien ya no es una simple víctima, sino una participante activa en la resolución del conflicto. El accidente final del tren es una culminación visual y narrativa. El descarrilamiento y la destrucción del entorno reflejan la magnitud del peligro al que se han enfrentado los personajes. A pesar del caos, logran sobrevivir, lo que ofrece una sensación de alivio después de tanta tensión acumulada. Desde un punto de vista simbólico, el final puede interpretarse como una liberación. Durante toda la película, los personajes han estado atrapados en situaciones donde no podían detenerse. El autobús y el tren representan esa falta de control, esa obligación de seguir adelante sin importar las consecuencias.
El final, con el tren finalmente detenido, sugiere un retorno al control y a la normalidad. La relación entre Jack y Annie también encuentra su resolución en este punto. Aunque la película no profundiza demasiado en su romance, el final sugiere que han desarrollado un vínculo significativo. Este elemento añade un toque humano a una historia dominada por la acción, ofreciendo un contraste que enriquece la experiencia. Otro aspecto interesante del final es su estructura. En lugar de un solo clímax, la película presenta una serie de picos de tensión que se suceden rápidamente. Primero, la evacuación del autobús, luego la explosión, después el secuestro y finalmente el enfrentamiento en el tren. Esta acumulación de eventos mantiene al espectador en un estado constante de expectativa. El uso del tiempo también es clave en el desenlace. La sensación de urgencia no desaparece en ningún momento. Incluso cuando parece que todo ha terminado, la película introduce nuevos elementos que obligan a los personajes a seguir actuando. Esto refuerza la idea de que el peligro no se resuelve fácilmente, sino que requiere esfuerzo constante. Desde el punto de vista técnico, el final combina efectos prácticos con una edición dinámica para crear una experiencia impactante. Las explosiones, el movimiento del tren y el caos del descarrilamiento están diseñados para maximizar el impacto visual. Al mismo tiempo, la claridad narrativa se mantiene, permitiendo al espectador seguir la acción sin perderse. En términos emocionales, el final ofrece una mezcla de tensión, alivio y satisfacción. El espectador ha acompañado a los personajes a través de una serie de situaciones extremas, y la resolución proporciona un cierre adecuado. No es un final complejo ni ambiguo, pero es efectivo en su simplicidad. También es importante destacar que el final refuerza los temas principales de la película. La importancia de la rapidez de pensamiento, la cooperación y la capacidad de actuar bajo presión son elementos que se mantienen hasta el último momento. El desenlace no introduce ideas nuevas, sino que consolida las que ya se han desarrollado a lo largo de la historia. En conclusión, el final de Speed es una extensión natural de todo lo que la película ha construido. Combina acción, tensión y desarrollo de personajes de manera efectiva, ofreciendo un cierre que resulta tanto emocionante como satisfactorio. A través de una serie de eventos intensos y bien ejecutados, la película logra mantener el interés del espectador hasta el último momento, consolidándose como un ejemplo destacado del cine de acción. La película Speed, dirigida por Jan de Bont, es recordada principalmente como un clásico del cine de acción, pero como muchas producciones exitosas de Hollywood, también estuvo rodeada de ciertas controversias, debates y críticas que surgieron tanto durante su producción como después de su estreno. Estas controversias no necesariamente eclipsan su éxito, pero sí aportan una visión más completa sobre cómo fue recibida y qué aspectos generaron discusión dentro de la industria y el público. Una de las primeras controversias relacionadas con Speed tiene que ver con su guión y la autoría de ciertos elementos clave de la historia. El guión fue desarrollado principalmente por Graham Yost, pero también contó con aportes importantes no acreditados de Joss Whedon. Con el tiempo, surgieron debates sobre cuánto del tono final de la película, especialmente los diálogos más ligeros y algunas interacciones entre personajes, fue realmente aportado por Whedon. Este tipo de situaciones no es raro en Hollywood, donde múltiples guionistas trabajan en diferentes etapas de un proyecto, pero en este caso generó cierta discusión sobre el reconocimiento creativo y la autoría real del producto final. Otra controversia relacionada con el guión fue la simplificación extrema de la historia. Algunos críticos señalaron que la premisa, aunque efectiva, era demasiado básica y dependía más del concepto de alto riesgo que de un desarrollo narrativo profundo. La idea de un autobús que no puede bajar de velocidad fue vista por algunos como demasiado simple o incluso absurda desde un punto de vista lógico. Sin embargo, esta misma simplicidad fue defendida por otros como la clave del éxito de la película, ya que permitía centrarse en la tensión y la acción sin distracciones. Durante la producción, también se discutieron los riesgos asociados con el uso intensivo de efectos prácticos. El director, Jan de Bont, insistió en realizar muchas escenas con vehículos reales y explosiones controladas, en lugar de depender de efectos digitales, que en aquella época aún estaban en desarrollo. Aunque esto contribuyó al realismo de la película, también generó preocupaciones sobre la seguridad del equipo de producción y los especialistas en acrobacias. Hubo un alto nivel de riesgo en varias escenas,
especialmente aquellas relacionadas con el autobús en movimiento, lo que llevó a debates internos sobre los límites entre realismo cinematográfico y seguridad laboral. Otro punto de controversia fue la representación de la violencia y el peligro en espacios públicos. La idea de una bomba en un autobús lleno de civiles fue considerada por algunos como una premisa demasiado intensa o perturbadora para el entretenimiento masivo. Aunque la película no busca ser explícitamente violenta en un sentido gráfico, la tensión constante y la posibilidad de una explosión inminente generaron debates sobre el tipo de contenido que se estaba presentando al público general. También hubo discusiones sobre la lógica interna de la historia. Muchos espectadores y críticos señalaron inconsistencias en las reglas del juego impuesto por el antagonista interpretado por Dennis Hopper. Por ejemplo, la idea de una bomba que se activa o desactiva según la velocidad del vehículo fue vista por algunos como técnicamente poco realista. Estas críticas no afectaron el éxito de la película, pero sí alimentaron debates sobre la verosimilitud en el cine de acción y hasta qué punto el espectáculo puede justificar la falta de precisión científica. En cuanto al casting, también surgieron algunas discusiones interesantes. La elección de Keanu Reeves como protagonista fue en general bien recibida, pero al principio, algunos estudios dudaban de su capacidad para liderar una película de acción de alto presupuesto. Antes de Speed, Reeves era más conocido por papeles juveniles o dramáticos, por lo que su transformación en héroe de acción generó cierta sorpresa. Sin embargo, el éxito de la película terminó consolidando su imagen en este género. Algo similar ocurrió con Sandra Bullock, quien en ese momento no era todavía una gran estrella. Su papel como Annie Porter fue inicialmente considerado secundario, pero su carisma y presencia en pantalla la convirtieron en uno de los elementos más populares de la película. Esto llevó a debates sobre la importancia de su personaje en comparación con el protagonismo masculino, ya que muchos espectadores sintieron que su papel era más influyente de lo esperado. Otra controversia menor estuvo relacionada con el ritmo extremadamente alto de la película. Algunos críticos argumentaron que Speed no daba suficiente espacio para el desarrollo emocional o la reflexión, lo que hacía que la experiencia fuera intensa pero superficial. Este tipo de crítica es común en películas de acción, pero en este caso se intensificó debido a la ausencia casi total de pausas narrativas prolongadas. También se generó discusión sobre la representación de los pasajeros del autobús. Aunque la película introduce varios personajes secundarios, muchos de ellos no tienen un desarrollo profundo. Algunos análisis posteriores señalaron que estos personajes funcionan más como herramientas narrativas que como individuos completos, lo que plantea preguntas sobre la representación de grupos en situaciones de crisis dentro del cine comercial. En el plano técnico, hubo debates sobre la mezcla entre efectos prácticos y los primeros usos del CGI. Aunque la película es conocida por su enfoque realista, sí utilizó tecnología digital en pequeñas cantidades para mejorar ciertas escenas. Algunos puristas del cine de acción consideraron que cualquier uso de CGI, por mínimo que fuera, restaba autenticidad a la experiencia. Otros, en cambio, lo vieron como una evolución natural del lenguaje cinematográfico. Otro punto de controversia surgió en relación con la construcción del villano. El personaje de Howard Payne fue interpretado como un ex policía con motivaciones personales, pero algunos críticos consideraron que su desarrollo psicológico era insuficiente. Aunque Dennis Hopper ofreció una actuación muy bien valorada, la falta de profundidad en sus motivaciones fue vista como una oportunidad perdida para explorar un antagonista más complejo. También se discutió la relación entre los protagonistas. La conexión entre Jack y Annie se desarrolla en un contexto de alta tensión, lo que llevó a algunos a considerar que el romance era algo forzado o demasiado rápido. Otros, sin embargo, defendieron que la intensidad de la situación justificaba la rapidez del vínculo emocional. En términos de impacto cultural, otra controversia interesante fue cómo Speed influyó en el género de acción posterior. Algunos críticos argumentaron que la película contribuyó a popularizar historias basadas en premisas únicas de alto riesgo, lo que llevó a una tendencia de películas que priorizaban el concepto sobre el desarrollo narrativo profundo. Este debate continúa en análisis del cine moderno. Finalmente, también se ha discutido el legado de la película en comparación con su secuela. La continuación no logró el mismo éxito ni la misma aceptación crítica, lo que llevó a reflexiones sobre por qué la fórmula original funcionó tan bien y por qué no fue fácilmente replicable. En conclusión,
Aunque Speed es principalmente recordada como una película de acción exitosa e influyente, su historia de producción y recepción está rodeada de diversas controversias. Estas incluyen debates sobre el guión, la seguridad en el rodaje, la lógica de la trama, el desarrollo de personajes y su impacto en el género. Sin embargo, ninguna de estas controversias impidió que la película se consolidara como un clásico del cine de acción, demostrando que incluso las obras más populares pueden generar discusión y análisis profundo. Con el tiempo, se ha convertido en un punto de referencia dentro del género, no solo por su historia o sus escenas icónicas, sino por la forma en que influyó en la industria cinematográfica, en la construcción de personajes de acción y en el diseño de películas basadas en alta tensión. Analizar todo lo demás sobre Speed implica mirar su impacto cultural, su legado técnico, su recepción crítica a largo plazo, su influencia en otros proyectos, y también su significado dentro de la evolución del cine comercial moderno. Uno de los aspectos más importantes que rodean a Speed es su impacto cultural. La película ayudó a redefinir lo que una historia de acción podía ser en términos de estructura narrativa. Antes de Speed, muchas películas del género dependían de tramas más complejas o múltiples líneas narrativas. Sin embargo, Speed demostró que una premisa simple, pero extremadamente bien ejecutada, podía sostener una película entera. Esta idea influyó en muchas producciones posteriores, que comenzaron a centrarse en conceptos de alto riesgo, donde una sola idea central es suficiente para impulsar toda la narrativa. El concepto de velocidad constante, como fuente de tensión, también dejó una huella importante. La idea de que los personajes no pueden detenerse sin consecuencias mortales se convirtió en un recurso narrativo replicado en otras películas y series. Esta estructura de presión continua cambió la forma en que muchos guionistas abordaron el ritmo narrativo dentro del cine de acción. Otro elemento significativo es la evolución de los personajes dentro de la película. El protagonista, interpretado por Keanu Reeves, representa un tipo de héroe más moderno para su época, menos exagerado, más humano y más enfocado en la resolución práctica de problemas. Este estilo de personaje ayudó a alejarse de los héroes invencibles típicos de los años 80 y abrió la puerta a protagonistas más realistas en el cine de acción de los 90. Por su parte, el personaje de Sandra Bullock marcó un punto importante en la representación femenina dentro del género. Annie Porter no es solo una víctima pasiva del conflicto, sino una figura activa que toma decisiones cruciales. Su evolución dentro de la historia contribuyó a cambiar la percepción de los roles femeninos en películas de acción, mostrando que podían ser fundamentales para el desarrollo de la trama, sin necesidad de ser simples acompañantes del héroe masculino. En el caso del antagonista interpretado por Dennis Hopper, su papel también dejó una impresión duradera. Aunque no es el villano más complejo psicológicamente del cine, sí representa un tipo de enemigo que se basa en la inteligencia y la planificación más que en la fuerza física. Este enfoque ayudó a reforzar la idea de que un villano efectivo no necesita ser físicamente dominante, sino estratégicamente peligroso. Desde el punto de vista técnico, Speed también es importante porque representa una transición en la industria cinematográfica. A mediados de los años 90, el cine estaba comenzando a incorporar más efectos digitales, pero esta película se mantuvo fiel principalmente a los efectos prácticos. Este enfoque le dio una autenticidad visual que muchos espectadores aún valoran hoy en día. El uso de explosiones reales, vehículos físicos y acrobacias sin dependencia excesiva del CGI contribuyó a crear una sensación de peligro tangible. El director Jan de Bont jugó un papel clave en esta decisión. Su experiencia como director de fotografía le permitió entender cómo capturar la acción de manera clara y efectiva. Su estilo visual en Speed se caracteriza por planos dinámicos, cámara en movimiento constante y una composición que siempre mantiene el foco en la acción principal. Esto ayudó a que la película no se sintiera caótica, a pesar de su alto nivel de intensidad. Otro aspecto interesante es la forma en que Speed influyó en la carrera de sus actores principales. Para Keanu Reeves, la película consolidó su imagen como estrella de acción, lo que más tarde le permitiría participar en otros proyectos importantes dentro del género. Para Sandra Bullock, Speed fue un punto de inflexión que la catapultó al estrellato internacional, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas de Hollywood. En términos de recepción a largo plazo, Speed ha sido revalorizada con el tiempo. Aunque en su momento fue un éxito comercial inmediato, con los años ha sido reconocida como una película que definió una era del cine de acción.
Su estructura, su ritmo y su enfoque en la tensión constante la han convertido en un ejemplo de estudio en escuelas de cine y en análisis crítico sobre narrativa cinematográfica. También es importante mencionar su influencia en la cultura popular. Muchas referencias a Speed aparecen en otras películas, series y programas de televisión. La idea de un vehículo que no puede detenerse sin consecuencias mortales se ha convertido en un cliché reconocido, lo que demuestra el impacto duradero de su premisa. Otro elemento que merece atención es el diseño del sonido y la música. La banda sonora contribuye significativamente a la sensación de urgencia. Los ritmos rápidos y repetitivos ayudan a mantener la tensión incluso en momentos donde visualmente no hay acción intensa. Este uso del sonido como herramienta narrativa es uno de los aspectos más subestimados de la película. En cuanto a su estructura narrativa, Speed es un ejemplo claro de eficiencia. No hay escenas innecesarias ni subtramas que distraigan del conflicto principal. Todo está diseñado para avanzar la historia o intensificar la tensión. Esta economía narrativa es una de las razones por las que la película sigue siendo tan efectiva. También es interesante observar cómo la película maneja el espacio. Gran parte de la acción ocurre en lugares cerrados como un autobús o un tren, lo que crea una sensación de claustrofobia constante. Este uso del espacio limitado es una herramienta narrativa que aumenta la intensidad sin necesidad de grandes escenarios. En términos de legado industrial, Speed ayudó a establecer un modelo para películas de acción de alto concepto. Este modelo se basa en una idea central fuerte, fácil de explicar y altamente visual, que puede sostener toda la película. Este enfoque ha sido utilizado en numerosas producciones posteriores. Otro punto importante es la forma en que la película equilibra entretenimiento y tensión. Aunque es una obra diseñada principalmente para entretener, también logra mantener al espectador emocionalmente involucrado. Esto se debe a la combinación de personajes accesibles, situaciones extremas y una narrativa clara. Con el paso del tiempo, Speed también ha sido objeto de análisis académicos. Se estudia como un ejemplo de narrativa de ritmo acelerado, de uso de espacio limitado y de construcción de tensión continua. Su estructura se considera un caso ejemplar dentro del cine de acción moderno. En conclusión, más allá de su historia básica, Speed es una película con un legado amplio y significativo. Su impacto va desde la evolución del cine de acción hasta la influencia en la cultura popular, pasando por cambios en la forma de construir personajes, narrativas y secuencias de acción. Es una obra que no solo definió su época, sino que también dejó una huella duradera en la manera en que se hacen y se entienden las películas de acción hoy en día. Dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper, Speed no solo es una historia de acción, sino también un ejemplo de cómo una idea extremadamente simple puede transformarse en un fenómeno global si está ejecutada con precisión, ritmo y comprensión del espectador. Uno de los aspectos menos comentados, pero más importantes de la película, es su construcción del tiempo como elemento narrativo. En Speed, el tiempo no es solo un fondo o una medida, sino el verdadero antagonista invisible. Cada escena está diseñada para recordar al espectador que el tiempo avanza sin detenerse. Esta sensación constante de urgencia es lo que convierte una premisa sencilla en una experiencia emocional intensa. No es solo el autobús lo que está en peligro, sino la percepción misma del control sobre la situación. Otro elemento interesante es cómo la película utiliza la psicología del estrés. Los personajes no solo reaccionan a los eventos, sino que cambian emocionalmente bajo presión constante. Esto es especialmente visible en el personaje de Jack Traven, interpretado por Keanu Reeves. Su evolución no es dramática en el sentido tradicional, pero sí psicológica. Pasa de ser un agente entrenado a alguien que debe improvisar continuamente en condiciones extremas. Este tipo de representación del estrés operativo es uno de los puntos que hace que la película se sienta más real de lo que su premisa sugiere. El personaje de Annie Porter, interpretado por Sandra Bullock, también representa una dimensión importante que va más allá del simple rol de apoyo. Su transformación no es solo funcional, sino simbólica. Comienza como una persona común, sin experiencia en situaciones de vida o muerte, y termina siendo una figura esencial en la supervivencia del grupo. Este tipo de arco narrativo refuerza una idea clave de la película. Cualquiera puede ser forzado a adaptarse cuando las condiciones lo exigen. En el caso del antagonista interpretado por Dennis Hopper, hay un detalle interesante que a menudo se pasa por alto. Su motivación no es puramente material,
sino emocional. Su personaje no busca solo dinero o control, sino reconocimiento y validación de su inteligencia. Esto lo convierte en un villano más psicológico que físico. No es un monstruo evidente, sino alguien que cree estar jugando un juego intelectual con las autoridades. Esta dinámica convierte el conflicto en algo más complejo de lo que parece a simple vista. Desde el punto de vista técnico, Speed es un ejemplo de cómo el cine de los años 90 estaba en transición entre lo analógico y lo digital. Aunque hoy se podría pensar que la película depende de efectos visuales avanzados, en realidad, la mayor parte de las escenas fueron realizadas con métodos prácticos. Esto incluye vehículos reales, explosiones controladas y acrobacias físicas. Esta elección no solo responde a limitaciones tecnológicas, sino también a una decisión estética: hacer que el peligro se sienta tangible. El director Jan de Bont, con su experiencia en cinematografía, entendía perfectamente cómo la cámara puede influir en la percepción del movimiento. En Speed, la cámara nunca es estática durante las escenas de acción. Siempre está en movimiento, vibrando con la energía de la situación. Esto crea una sensación de inestabilidad que refuerza el caos de la historia. Además, la forma en que encuadra los espacios cerrados, como el interior del autobús, contribuye a la sensación de claustrofobia. Otro aspecto menos discutido es el diseño del sonido. Aunque la música compuesta por Mark Mancina es muy importante, el sonido ambiental también juega un papel crucial. El ruido del motor, el freno del autobús, los gritos y el viento crean una capa constante de tensión auditiva. Incluso cuando no hay música, el sonido mantiene al espectador en un estado de alerta. Esto demuestra que la película no depende de un solo elemento, sino de la combinación de todos ellos. También es importante mencionar cómo Speed maneja la repetición sin volverse monótona. El escenario principal, el autobús, es prácticamente el mismo durante gran parte de la película, pero la narrativa introduce variaciones constantes, cambios en la velocidad, obstáculos en la carretera, conflictos internos entre pasajeros y nuevas amenazas externas. Esto mantiene la frescura de la situación sin necesidad de cambiar de ubicación constantemente. Desde una perspectiva cultural, la película también refleja ciertas preocupaciones de la época. Los años 90 fueron un periodo en el que el cine de acción comenzó a alejarse de los héroes invencibles de los 80 y a centrarse más en personajes vulnerables. Speed es un ejemplo perfecto de esta transición. Aquí, los protagonistas no son superhumanos, sino personas que cometen errores, dudan y reaccionan bajo presión. Otro detalle interesante es cómo la película utiliza la arquitectura urbana de Los Ángeles como parte del conflicto. Las autopistas, los túneles y el sistema de transporte no son solo escenarios, sino obstáculos. La ciudad misma se convierte en un laberinto peligroso. Este uso del entorno urbano como parte activa de la narrativa es una característica que influenció muchas películas posteriores. En términos de edición, Speed es extremadamente precisa. Cada corte está diseñado para mantener el ritmo. No hay escenas que se alarguen innecesariamente. Esto crea una experiencia casi musical en términos de montaje, donde la acción tiene un ritmo constante que se mantiene durante toda la película. Esta precisión es una de las razones por las que la película sigue siendo tan efectiva incluso hoy. También es interesante observar cómo la película maneja la información. El espectador nunca sabe más de lo necesario en un momento dado. La información se revela gradualmente, lo que mantiene la tensión. Este control narrativo es esencial para que el misterio y el peligro funcionen correctamente. Otro punto que a menudo se pasa por alto es el equilibrio entre caos y control. Aunque la película muestra situaciones extremadamente caóticas, siempre hay una estructura clara detrás de ellas. Esto es lo que permite que el espectador siga la historia sin confundirse. Es un caos organizado, cuidadosamente diseñado. En cuanto a su legado, Speed ha influido en la forma en que se diseñan las películas de acción modernas. Muchas producciones posteriores han intentado replicar su fórmula de premisa simple, más tensión constante, más espacio limitado. Sin embargo, pocas han logrado capturar la misma intensidad, porque no depende solo del concepto, sino de la ejecución precisa de todos los elementos. Finalmente, lo más importante que se puede decir sobre Speed es que su éxito no proviene de un solo factor, sino de la combinación perfecta de muchos elementos: dirección, guión, actuación, sonido, edición y diseño práctico. Es una película que entiende exactamente lo que quiere ser y nunca se desvía de ese objetivo. En conclusión, más allá de su historia básica,
Speed es una obra que funciona como un sistema perfectamente sincronizado. Cada elemento está diseñado para reforzar la tensión y la inmersión del espectador. Su impacto no se limita a su época, sino que sigue siendo relevante como ejemplo de cine de acción eficiente, intenso y cuidadosamente construido.